Hemos escuchado ya a un congresista, una bancada aliada al gobierno, evidentemente. ¿Cómo han tomado desde Fuerza Popular esta negativa del presidente de recibir a la Comisión de Fiscalización, que preside además un congresista de Fuerza Popular como el congresista Ventura? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches con los televidentes. Bueno, el doctor hace su defensa y está dentro de lo que le toca a un profesional, así que por ahí no voy a entrar. Pero es evidente que no solamente quienes están prófugos, no solamente la forma del presidente de esquivar a la prensa, no sé cuántos días va sin declarar a la prensa, la forma como el presidente decía que iba a transparentar, que iba a participar y ha tratado de eludir la investigación fiscal, que ya un juez le ha dicho que no, y ahora el tema congresal. Yo creo que, digamos, cae de maduro que la situación está bastante mal, es decir, los hechos de corrupción son evidentes, si no, no estaría prófugo ni Silva, ni Pacheco, ni el sobrino, y todo apunta lamentablemente al presidente, ¿no? Y eso, desgraciadamente, el no participar, creo que dice peor, ¿no? Cualquier político, sobre todo, cualquier persona, pero un político, un funcionario público y alguien todavía que tiene el primer cargo de la nación, lo que le interesa es aclarar cualquier situación. Su negativa te está diciendo muchas cosas, creo, para mí es concreto. La verdad que para muchos peruanos es concreto lo que pasa en Palacio y, bueno, se ha dicho pues que hay una mafia gobernando. Entonces, lamentablemente, estamos entrampados entre lo que debe hacer el Congreso, pero no lo hace, no porque todos no quieren, sino porque no alcanzan los votos, o lo que deberían ser otras instancias, en todo caso, o lo que trata de hacer la población cada cierto tiempo que sale a cuestionar al presidente. Ahora, hizo mal, Sí. me queda clara su posición, pero hizo mal el congresista Héctor Ventura al adelantar opinión efectivamente en esta entrevista que le da al Comercio, porque le da argumentos al presidente y a su defensa para decir, no, mira, acá no ha adelantado opinión, yo así no puedo, pues. Sí, bueno, yo no lo veo como que un adelanto de opinión. Finalmente, claro, en política a veces es difícil que los políticos en ejercicio, como los señores congresistas, no den una opinión y por ahí pueden dar, digamos, una opinión en general, no necesariamente que lo considere culpable. Es decir, oye, yo tengo bastante cosas que lo involucran y que muestran que hay mucha responsabilidad. Eso no quiere decir que el presidente puede levantar todas esas imputaciones, que debería hacerlo. Pero está claro que no los puede hacer y por eso definitivamente prefiere, digamos, esconderse, prefiere evitar una situación donde más bien terminaría peor, ¿no? Entonces, más allá de si yo no lo he visto necesariamente en la entrevista, la verdad, adelantar opinión, más allá de los comentarios que puedo hacer, definitivamente aquí hay un interés por ocultar los hechos gravísimos, porque ya no es solamente un tema de incapacidad, Omar, o sea, no sé si alguna vez lo conversamos creo por teléfono, no había tenido la oportunidad todavía de venir, porque finalmente el gobierno puede agarrar una línea, ¿no es cierto? Una línea media de izquierda, que es más o menos como se abanderó cuando ingresó, porque finalmente es un gobierno de izquierda y eso no hay que olvidarlo, nefasto, además de como precedente para el país. Solo como paréntesis, sí. ¿le parece de izquierda al gobierno? Bueno, a ver, sus gabinetes han sido de izquierda, digamos, que no cumplan las promesas o que no aplique las políticas es otro problema. Pero la bandera con la que ha ganado, lo que decía Cerrón, lo que habla Perú Libre en sus estatutos y todos los que acompañaron de la señora Mendoza, el señor Marco Ará, toda la gente que gobernó con él hasta el día hace poco, Mirta Vázquez y todos ellos, pero ¿qué son proempresa? No, todos son de izquierda. Pero no hay más retórica que acción en concreto. No, bueno, el hecho que la izquierda sea incapaz porque se quede en la retórica no quiere decir que no sean de izquierda, son dos cosas distintas. Pero volvamos al tema de la investigación. A ver, porque hay otro argumento, me parece importante, sí, que da el doctor Espinosa, que es que no debería haber una doble investigación. Esto ya está siendo investigado pues en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué hace la Comisión de Fiscalización haciendo una investigación bajo los mismos supuestos? Esa es la clásica, Omar, y tú lo debes saber, tú eres un periodista muy acucioso, inteligente, de todos, de Toledo para adelante. Es decir, ya me está investigando el Ministerio Público o el Poder Judicial y no quiere ir a las investigaciones que el Congreso tiene por Constitución, además la obligación de hacerlo. Es decir, lo ha dicho una persona con quien yo discrepo casi siempre, pero por ejemplo el artículo 96, me refiero a un abogado que habló en una entrevista, todos están obligados, ahí no discrimina que tú no puedes ir frente a o que tú puedes eludir el llamado de una comisión investigadora. Ahí no te está diciendo que estás acusando, o sea, no estás dentro del artículo 117 de la Constitución, no estás incluso yéndote más allá de lo que ya ha declarado este juez en relación a lo que ellos estaban pidiendo, pero lo que está diciendo ahí es que él sí está obligado, como lo han hecho otros presidentes, que han ido a la comisión a visitarlo, a Palacio, a recoger sus testimonios, incluso han sido en reserva. La discusión siempre ha sido si era público o en reserva, ¿no es cierto? Ahí ya uno puede decir, algunos quieren
público para que vean su accionar político, otros prefieren reservado, pero el señor Castillo lo único que quiere es no decir nada para no, digamos, caer más al hondo que ya está, ¿no? Ahora, y usted lo menciona, ¿no? ¿Podría ser pasible de una acusación constitucional? Lo ha dicho hoy día el doctor Omar Cairo. ¿Es así o ya estamos hablando de irse a un extremo? El que sí hay un extremo es el gobierno. Yo creo que hay varias violaciones a la Constitución. Cuando encerraron a los ciudadanos de Lima, esa es una violación flagrante a la Constitución. No, pero me refiero por en este caso también. Claro, de no recibir a la comisión. Pero la Constitución es clara y no discrimina y no hace ninguna distinción. Tal es así que hay un artículo, repito, específico para no acusar al presidente. Sí. Pero dicen todos están obligados, todos. O sea, el presidente de la República, como los congresistas o los ministros, no tienen, digamos, una cúpula que los protege, salvo los temas del antejuicio. Pero ir a una comisión está violando flagrantemente un artículo constitucional, ¿no? Y repito, la gente, cuando te acusan injustamente, ¿no? Y nosotros tenemos bastante de eso, conocemos cómo es esa situación, das la cara. Puedes dar la cara 20 veces si quieres, 10 años si quieres, persecución 7 años, pero vas. ¿A dónde vas? A comisiones del Congreso, a 1, 2, 3 comisiones. Vas al Poder Judicial, a la Fiscalía. Este señor no va a ninguna, no quiere hacer nada. Creo que es muy evidente lo que está sucediendo. Y lo mismo que le preguntaba al doctor Espinosa, ¿no? Y creo que muchos nos preguntamos eso. ¿Cuál es el fin práctico de que una comisión investigadora del Parlamento termine abocándose a un caso de este tipo que ya está siendo investigado en el Ministerio Público? Es decir, va a presentar un informe, se lo dará al Ministerio Público, pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo? Sí. Bueno, es que el Parlamento en el mundo tiene un rol de su creación, ¿no? Y el Parlamento es el contrapeso, indistintamente, porque no es, digamos, es hacer un trabajo doble, no es que el Congreso va a impedir porque va a sancionar doblemente. No, lo que hace el Parlamento, que además y tiene una connotación política, y es la verdad, o sea, nadie está diciendo que no la tenga, pero finalmente el Parlamento representa a la población y finalmente hay una potestad y una obligación de los congresistas de investigar, lo establece también la Constitución, cualquier tema de interés público. Entonces, sí es importante que el Parlamento lo ventile. De cómo lo ventile, cómo lo maneje, eso es otro tema, pero sí es parte, digamos, de una función del Congreso, porque para eso está el Congreso, para fiscalizar al poder de turno, que es una de sus lógicas, ¿no? Su razón de ser. Así que yo no lo veo que sea ni doble trabajo, ni doble función, porque además permite, digamos, en un escenario distinto también, donde se ven otras observaciones, se ven otras ideas, otras visiones, no solamente jurídicas, donde también puedes dar y puedes servirte también de insumos o por ahí puede aparecer una prueba mucho más rápido a veces que en el propio Poder Judicial, que hace un rato te escuchaba que demoraba demasiado, ¿no? Pero más allá, yo insisto con esto, más allá de los fuegos artificiales que vemos estos días de enfrentamientos, los congresistas van a Palacio, el presidente no los quiere recibir, golpea al Congreso en estos especie de mítines que da hoy, los volvió a golpear. En la práctica, pues en el Parlamento todo está en un punto muerto, es decir, no hay los votos, ¿no? No hay los votos sí. para una eventual vacancia, es decir, más allá de la retórica, nuevamente, ¿no vemos acción? Sí, bueno, pero desgraciadamente eso es pues porque nos dejaron una herencia, ¿no? Yo creo que la no reelección le ha hecho muchísimo daño a la política peruana, en general, ¿no? En general, porque finalmente un funcionario público recibe pago del Estado. Y en otros países más desarrollados, por supuesto, ese pago lo consideran como que inviertes en un funcionario para que gane experiencia y haga una carrera, como quienes alguna vez hemos hecho carrera política. Pero si tú no vas a la reelección, mira lo que pasó con el cierre para mí inconstitucional en el 2019, vino un Congreso nuevo, y este Congreso ni siquiera no podían ni los anteriores ni esto. O sea, tú estás hablando de casi 2, 3 generaciones, no generaciones me refiero de edad, sí. Sino digamos, de promociones, si quieres, políticas. En el caso de Fuerza Popular, felizmente, hay más o menos, nosotros tenemos nuestra formación política, tenemos varios, digamos, de experiencia, pero tú ves en los demás, yo he tenido oportunidad de conversar con varios congresistas, sobre todo al comienzo del quinquenio, cuando se vieron incluso lo de la mesa directiva, tuvimos algunas conversaciones con varias bancadas, y muchos de ellos estaban muy asustados, ¿no? Y entonces tú le decías, y mira, el primer gabinete casi es filoterrorista, perdóname la expresión, pero muchos lo miraban así. Muchos nos preocupaba gente con voluntariado. Tú decías, el presidente de la República está pisoteando la institucionalidad, el Estado de Derecho, no le interesa, o sea, está nombrando cualquier cosa, pero tú veías a los congresistas que igual te miraban medio asustados, te decían, sí, pero después nos van a decir que somos obstruccionistas, o sea, te das cuenta que no estaban con
la experiencia suficiente para enfrentar lo que estamos enfrentando, que es un gobierno que está llevando el país a la debacle, ¿no? Entonces, ya la responsabilidad caerá en los demás. Por eso que nosotros hemos dicho, incluso nuestra lideresa ha señalado en una de sus presentaciones que tuvo pública hace poco, claro, tienes la vacancia, tienes la acusación constitucional, tienes incluso hasta la idea del adelanto de las elecciones, ¿no? Sí, que lo propuso Susel Paredes, y entiendo que solamente un congresista, el congresista Bazán de Avanza País, creo que se dirigió, pero nadie más después, todo el mundo calladito. Sí, claro, pero es que en el caso de Susel Paredes, tú necesitas también en el Congreso gente que tenga predicamento, ¿no? Porque claro, si tú votas por el gobierno, le haces voto de confianza a todos sus gabinetes y después cuando ya tus amigos salen del gobierno empiezas a cuestionar, ahí como es que injusto, pierde peso, ¿no? Recuerde usted, Susel Paredes era la única en un momento que decía, ¿qué hace el señor Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Y se demoraron todos en sacar a ese señor. Sí, lo decía y miramos la interpelación, pero solamente estaba preocupada porque su amiga Ana Jara, que hace un trabajo interesante, la estaban sacando, porque en su interpelación no había ningún tema de corrupción. Creo que de todas las preguntas había 1 o 2 temas de corrupción, pero no importa, regresemos porque claro, ellos, digamos, abanderan de que yo estuve en un comienzo. No, estuvo cuestionando que estaban saliendo los que ellos dejaron, me refiero al gobierno morado, en el Estado. Entonces, como lo estaban sacando en el acto... Para honrar la verdad, yo recuerdo que era por los casos de la informalidad en el transporte, que era evidente que el señor promovía. No, sí, ya, pero además... pero no estaba hablando del tema de corrupción. No sabíamos lo que había detrás. Sí, no estaba hablando de corrupción. Apenas los demás grupos se enteraron que de los temas de corrupción, no solamente el tema del ATU, que también estaba mal, por supuesto, y la informalidad también. Pero más bien ahí nos enteramos que muchísimos congresistas eran asiduos visitantes del señor Silva. No, y ahí aparecen, pues, por los eso, niños. aparecen los niños y aparecen otros que deben haber también en otras bancadas, ¿no? Pero a lo que yo iba, Omar, en relación a los números, y decía, bueno, un tema es un adelanto de elecciones, pero aquí, Omar, cuando tú dices adelanto de elecciones, dicen, bueno, que se vayan todos, ¿no? Por ejemplo, eso es una alternativa, ¿no? Escuchaba, creo que a Lescano por ahí decía, no, tiene que el presidente convocar, porque cuando hay adelanto de elecciones o hay vacancia, siempre ya sabemos cómo se toma el poder y lo que viene. Y los únicos ejemplos que hay es el de Vizcarra y Sagasti. Me imagino que lo dirá por él, porque el otro es Paniagua, que no creo que lo diga por él. Después no había otros ejemplos de lo que el señor Lescano más bien contradice, ¿no? Pero aquí lo que queda es, si hubiese esa situación, tú lo que tienes es más o menos unos 54 parlamentarios de tres bancadas y un poco de otras bancadas, incluida la presidenta del Congreso, que tendrían que más bien sacrificarse, porque ellos no tendrían por qué irse, pero al no tener los votos para sacar a este gobierno, que es una desgracia para el país, tendrían que asumir y decir, bueno, no tenemos los votos y nos sacrificamos, pero no porque tengan que irse, porque, digamos, están haciendo las cosas mal. Y ese es un punto interesante. Ya viendo el detalle de cada bancada. Me queda claro, porque así además lo han puesto su posición, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País han tenido una posición clara frente a lo que debería pasar con el presidente Castillo. Pero ¿por qué cree que no se alcanzan los votos? ¿Quiénes terminan siendo aliados reales finalmente del gobierno? Bueno, yo te digo que la no reelección, o sea, la cantidad de Nobel que hay en el Parlamento peruano es muy lamentable, le hace mucho daño a la política. Pero yo no creo que es una bancada específica, porque al comienzo se hizo una coalición de oposición, porque el objetivo principal, y te lo digo abiertamente, políticamente para mí, y eso lo hemos conversado, pero los señores congresistas eran los que decían, igual tanto de mi bancada como de otra bancada, pero el objetivo principal era que, digamos, la agenda de Asamblea Constituyente, comunista y lo que estamos viendo en el Ejecutivo no tome el Legislativo. Y entonces se hicieron los esfuerzos desde nosotros, que felicito a mi bancada, que la presidenta le pidió, tenemos que hacer todos los esfuerzos porque obviamente el APIS no maneja el Parlamento, sino ya está perdido el país. Y ahí es donde va Mari Carmen Alba, se hace un acuerdo, estos consensos. Nosotros estábamos proponiendo en ese momento, me acuerdo de alguien de APP, se pusieron de acuerdo y dijeron para el segundo año. Pero tú tienes que tratar de entender, Omar, y además tú lo sabes, pero yo he escuchado en otro medio por ahí, pensando que desde afuera uno puede plantear quién va a ser el candidato o quién va a ser el presidente del Congreso. Lo que votan son los congresistas, y lo que tú tienes que hacer es, con lo que hay, armar una resistencia hasta que no tengas, pues, la posibilidad de solucionar este problema. Y te digo, una resistencia en el sentido de que acá no se trata de arrinconar ninguna bancada, por eso que yo menos de los aliados voy a hablar mal. Y yo sé que hay un grupo que está muy cercano en algunas cosas al señor Castillo, pero aquí lo que se trata es de evitar que el Parlamento caiga en manos de quienes hoy día manejan el Ejecutivo. Y para eso, más bien, es buscar los puntos en común. Entonces, se había quedado incluso en que pueden haber votaciones discrepantes, pero por eso no puedes romper
lo que significaría perder el Congreso. Yo creo que los señores parlamentarios ojalá puedan reunirse, puedan evaluar, puedan ver cómo buscan un nuevo consenso. Nuestro vocero, que es Nano Guerra García, estará seguro presente. Yo estuve la primera vez, no sé si esta vez iré, pero... Fuerza Popular va a apoyar una eventual candidatura de APP, sin hablar del nombre, de Sí, APP. nosotros creemos en que los compromisos se deben cumplir, salvo, obviamente, que ya no estén las condiciones, ¿no? O sea, mañana Bermejo renuncia a su bancada y se va a PP y me lo presentan, obviamente nadie va a votar por él. Lo preguntaba porque Pero... la semana pasada conversaba con Patricia Juárez, Sí. presidenta de la Comisión de Constitución, Sí. además, y me decía, bueno, que como Fuerza Popular ellos sí apoyarían, pero no van a aceptar cualquier nombre tampoco de APP. Vi la entrevista, bueno, no es publicidad porque veo tu programa, vi la entrevista, y entonces, no, Pati, y le escuché muy bien a Pati, como salió, por ejemplo, un titular que ella promovía a alguien, no, ahí estaba respondiendo a los nombres que le decían, no es que ella estaba promoviendo a alguien, y todos son para mí muy interesantes. Pero yo creo que nuestro vocero, por lo menos, ya ha informado más o menos cuál es la visión, cuál es la idea. Yo creo que APP tiene que tener la capacidad, si finalmente se va a cumplir ese acuerdo, pues puede hacer que las otras bancadas no lo quieran hacer. Y ahí te repito, el objetivo es que la agenda de Castillo, de Lápiz, no tome finalmente la agenda del Parlamento. Así que dependerá que APP también presente pues una persona que genere la confianza para los parlamentarios, ¿no? Para los que van a votar por él, ¿no? Le insisto con lo de APP, Sí. porque sí llama la atención que el congresista Edgar Tello, Sí. que evidentemente no es opositor al gobierno de Pedro Castillo, señale que le gustaría ir en una mesa directiva con APP. Bueno, digamos, esa es una intención, es su derecho, todos tienen derecho a querer ser parte de la mesa directiva o a postular. Para nosotros, cualquier bancada que tenga el objetivo claro de cuidar el Congreso. Mira, el Congreso, Mar, si no hubiera estado el Congreso, con todos sus puntos a favor o en contra, podemos estar a favor de algunas cosas, en contra de otras, creo que ha hecho una labor importante. Ha evitado, por ejemplo, la famosa asamblea, lo que querían sacar a nivel de la... El cambio de constitución. Sí, claro, a través por la Asamblea Constituyente, ¿no? La Asamblea Constituyente. Han trabajado en bloque y creo que incluso Mari Carmen ha hecho una labor con lo que tienes también. O sea, acá hay, repito, mucho Nobel. Entonces, yo creo que si el grupo magisterial quiere ser parte de una mesa, decidirán los señores congresistas, pero yo creo que los señores congresistas, sobre todo los que son de oposición y han marcado línea clara, tienen que ver que los que sean parte de ese nuevo grupo, nuevo acuerdo, tengan el objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? Evitar nuevamente, te voy a repetir, esta agenda filocomunista o esta agenda pues de corrupción que está llevando el Ejecutivo. Yo creo que ese es el objetivo. En base a ese objetivo nacen cualquier acuerdo alrededor y ahí se pondrán, digamos, en común, y vale la redundancia, de acuerdo todos ellos, ¿no? Y a ver, con la fragmentación de Perú Libre, el 37-16, en este momento la bancada, o la primera minoría, la más representativa, entiendo, es Fuerza Popular. 24 congresistas, si no me equivoco. Sí, la primera minoría. A ver, entonces, ¿no hay interés de Fuerza Popular de presidir la mesa? Nosotros el primer año, creo que lo hemos contado, lo contó también nuestro vocero, creo que Pati también Juárez en un momento, nuestra lideresa hubo una reunión y claro, nuestro objetivo fue, hay que hacer todo lo posible porque... ¿Perfil bajo? No, todo lo posible porque, te voy a repetir, el Parlamento no caiga en manos del Ejecutivo, porque Omar, tal vez hay detalles que además no son ninguna infidencia, porque ya lo hemos contado. Acción Popular viene a nuestra reunión, que ya éramos 5 bancadas casi, se suma como sexta bancada, pero nos dice, nosotros vamos a la presidencia porque si no estamos con los lápices, nos vamos con los lápices. Entonces ahí es donde todos nos pusimos de acuerdo y la presidenta del partido nos dijo a nosotros, hay que buscar consenso y si hay que bajarse la mesa, nos bajamos. Y yo por eso saludé a mi bancada que dijo, bueno, nos bajamos. Así que no importa el número, nosotros somos la primera minoría, pero acá hay un objetivo mayor, que es cuidar, repito, el Parlamento. Todavía hay que cuidarlo porque para mí yo le veo que es una de las pocas resistencias que queda. Acá hago y termino con una comparación que yo lo veo en otros medios, felizmente no en tu caso, donde pues comparan las aceptaciones. Y lo que uno tiene que entender es que si el Congreso tiene que ir, no es porque si tiene aceptación o no, porque si no mañana se acabó la democracia y cada vez que un presidente no sea popular o un Congreso no sea popular, que es más peligroso que sea popular un Congreso, eso a mí me preocuparía más. Sí, pero... Es cuando lo que tienen que hacer es ver si es que hay un entrampamiento, hay algunas salidas. Ahora, ¿nos faltan votos para esas salidas? Pero bueno, yo creo que nos faltan votos para esas salidas. Usted, como un político curtido, sí, también entiende que no es positivo que un Congreso pierda tanta legitimidad, desaprobación en tan poquito tiempo. Claro, es que tienes un Congreso que más allá de que, vuelvo a repetir, que lo que hizo Vizcarra, que casi igual, pero Vizcarra, fue fatal, con las reformas políticas pésimas. Pero claro, cuando tú preguntas sobre el Congreso,
tienes la gente que está en contra porque no vaca a Castillo y tiene la gente que está en contra porque defiende a Castillo, que puede ser menos o más, pero al final es difícil comparar, por eso yo no entiendo bueno, esto. Porque aprueban otra serie de cosas que también para muchos es incomprensible. Estoy de acuerdo, pero en democracia... Blindar a Merino, blindar a Héctor Becerril, Omar, no permitir que se investigue, la SUNEDU, podremos... Puede haber una muchísimo. lista de cosas que tú le puedes llamar blindar y yo le puedo llamar que es simplemente la decisión que ha tomado el Congreso. En democracia lo que hay que buscar es lo que está apegado a la Constitución. O sea, si la función del Parlamento es votar por una ley que a mí me puede gustar y a otro no, pero es su función y serán castigados políticamente en su momento. Pero pensar que por popularidad uno puede cerrar un Congreso o decir que se va de su casa. O sea, Castillo no se está yendo a su casa, no debería irse a su casa por si acaso, Omar, porque tiene 98% de desaprobación. No, se tiene que ir a su casa por corrupción, por incapacidad. Sí, claro, no me contestó lo que le pregunté. Sí. Fuerza Popular no está interesada en, digamos, liderar esta mesa directiva. Nosotros tenemos cuadros incluso para liderar una mesa directiva, pero nosotros vamos a buscar nuevamente por segundo año el consenso. Y si hay algunos, como son nuevos, y te dicen, ay, yo prefiero que no, que presida, bueno, hay que buscar el consenso. Nosotros no estamos aquí, podemos hacer los sacrificios que hay que hacer porque, repito, el Congreso aún se mantenga, digamos, rescatado de frente a lo que tenemos. Desde su análisis político, para ir terminando, ¿dónde queda Vladimir Cerrón en todo este escenario? ¿No? Porque tenía un poder muy importante, pero una cosa es tener 37 congresistas y otra cosa es tener 16. Y ustedes lo saben muy bien que tuvieron 72, 73. Sí, yo creo que Cerrón como Perú Libre se ha dado cuenta que hay un costo político tremendo frente a lo que hay hoy día en el manejo del gobierno, ¿no? Y me imagino que va a querer salvar algo, a ver si le queda algo, porque él ha manejado directamente también muchos temas en el gobierno y seguro de corrupción. Pero, claro, frente a algo que se está cayendo, yo me imagino que los comunistas o las asesorías cubanas le deben haber dicho, anda distanciándote un poquito de esto, porque si no, ya no va a pasar lo que ha pasado en Chile, Bolivia y en Colombia, si no, se va a quemar. Entonces, yo creo que él, más que perder peso, él mismo, conociendo que creo que es una persona más o menos inteligente, está soltando a lo que creó, pero que se le está yendo pues de la mano, ¿no? ¿Pero usted cree que es verdad que ya dejó de asesorar al presidente Castillo? No lo sé, yo sería especular, ¿no? Sería especular, pero yo creo que de su punto, de su lado, si yo estuviera en esa posición, yo veo que hoy día está, mañana no sacaría seguro ni 3 congresistas, pero me imagino que tratará de salvar parte de su proyecto comunista maoísta. Y como el Perú, a pesar que se lo advirtieron, mucha gente votó, bueno, tal vez tendrá la esperanza que todavía pueda obtener algunos votos, ¿no? Y en los próximos meses veremos una actitud más proactiva o mayor presencia, quizás no es la palabra, de Keiko Fujimori como, digamos, una lideresa ex candidata, porque se vienen las elecciones municipales y regionales. Y bueno, ella guarda silencio, sale, da declaraciones, vuelve a retraerse. Bueno, ella primero guardó silencio prudente porque la campaña acabó muy polarizada, sí, obviamente, claro. hasta el último día casi. El último día me refiero a 20 y tanto de julio, no el último día en la elección. Pero ella ha estado en una gira hace poco, felizmente le dieron el permiso, porque tiene que pedir permiso, y ha estado desde Iquitos, ha estado en Piura, ha estado en Chiclayo, o sea, sí ha estado activamente, ¿no? Así que yo creo que vamos a ir viendo. Hoy día, digamos, los reflectores están en el Ejecutivo y en el Congreso, ¿no? Yo creo que ellos tienen un rol y espero que los señores congresistas sigan cumpliendo el rol que lo vienen haciendo para mí positivamente, ¿no? Luis Galarreta, gracias. Secretario General de Fuerza Popular, expresidente del Congreso de la República, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hacer el análisis